y son muchos actores y son demasiados intereses y es dinero y es poder y son espacios y lo político, claro, juega. Y en medio la gente, en medio su incredulidad también, la frustración cuando se firman acuerdos y continúa en algunos casos la violencia, los secuestros, etcétera. Bueno, a- vamos a plantear los eventos recientes que se desprenden de la situación en Colombia y por eso hemos querido nosotros contactar a esta hora a Ricardo González, es periodista, analista político de la Universidad de Rosario en Bogotá. Ricardo, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola Román, un saludo para todos allá en Venezuela. Bueno, el presidente Petro ordenó la suspensión de las operaciones contra el ELN. Por una parte está esto, pero luego también está esta avanzada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en este acercamiento de nuevo con qué es lo que está pasando en Colombia con estos dos grupos tan importantes. Bueno, pues todo esto hace parte de la denominada paz total, así lo ha denominado el presidente Gustavo Petro desde que llegó al poder el 7 de agosto. Esta es la política de realizar diálogos simultáneos con diferentes grupos armados, y no solo estos dos que mencionas, el ELN y las disidencias de las FARC, el llamado Estado Mayor Central, sino también con pequeños grupos o bandas criminales que existen incluso en ciudades como Buenaventura, el puerto, nuestro puerto sobre el Pacífico, o en Medellín, donde ha sido tradicional, si me permites la palabra tradicional, el conflicto dentro de la ciudad por parte de los herederos de Pablo Escobar. Así que esto hace parte de esa estrategia que ya vinculó al ELN, que es como la columna vertebral, el grupo más grande con el que se va a abrir este diálogo, con el que ya vamos a entrar en una fase de cese al fuego, por lo menos de ataques entre el ejército y esta guerrilla. Y este fin de semana se anunció que con el Estado Mayor Central, estas disidencias de las FARC lideradas por un hombre llamado o denominado alias Iván Mordisco, con él van a iniciar estos diálogos de paz, pero es un proceso que sí está mucho menos adelantado, que apenas va a conformar la agenda de negociación, apenas va a conformar el grupo de negociadores por parte de las dos Mm. partes. Hay encuestas recientes que recojan la opinión del pueblo, del pueblo colombiano sobre lo que ocurre tanto con la FARC como el ELN. Particularmente sobre el ELN sí ha habido mediciones, hay un respaldo mayoritario de la ciudadanía, por lo menos en lo que tiene que ver con la encuesta Inbamer, hacia los diálogos con el ELN. En eso ha habido un apoyo, pero mira que hay unas preguntas que se contradicen entre sí en esta encuesta que recién salió en el país, porque la gente está de acuerdo con esos diálogos y que se avance esos diálogos con el ELN, que haya un cese al fuego, que se pacte un cese al fuego, pero también o no está a favor en este caso de que se sacrifique un poco de justicia para lograr la paz. Y lo menciono porque seguramente va a ser un tema, la justicia transicional va a ser un tema que se discuta allí, y fue un tema muy álgido cuando se pactó con la guerrilla de las FARC. Mm. Ya en su momento, el acuerdo con la FARC tuvo que cambiarse porque los colombianos dijeron en su momento no. Bueno, a la fecha que controlan la FARC, que controlan el ENN, tienen operaciones en qué territorios, dentro o fuera de Colombia. ¿Cuál es su situación real hoy? Pues mira, lo que era las FARC como tal dejó de existir, y existen unos grupos reductos como se denominan el Estado Mayor Central o la Segunda Marquetalia, que son como los dos herederos de esa antigua guerrilla, y operan básicamente en el sur del país, con mucha fuerza en el suroriente, pero también en el suroccidente de Colombia. Y han crecido en medida, o crecieron en gran medida durante la administración de Iván Duque, por cuenta de la falta de implementación del acuerdo de paz que había dejado el gobierno de Juan Manuel Santos. Y el ELN
con su operación tradicional en la zona del norte de Santander, en la zona de Arauca y en esa frontera con Venezuela, donde es tan porosa su posibilidad de pasar. Incluso recientemente una sargento del ejército que había sido secuestrada se había dicho que había sido enviada a Venezuela, pero ya finalmente la sargento Karina Ramírez con sus dos hijos fue liberada durante el viernes pasado a una comisión, entregada a una comisión de la Defensoría del Pueblo. Y el ELN también con su operación, digamos, típica en el Pacífico colombiano, en el departamento del Chocó, en los departamentos de Cauca y Nariño. Esa es como su zona de influencia. Hmm. ¿Qué dejó finalmente? Porque, a ver, se sigue insistiendo en una paz total, pero sigue operando de alguna manera las disidencias de la FARC en armas. ¿Qué tan activa ha estado esa disidencia? En el caso de la FARC particularmente. Sí, las FARC entregaron armas a aproximadamente 14.000 hombres, que fue una entrega de armas importante a la ONU, y ese fue el proceso grande que logró el expresidente Juan Manuel Santos. Y a partir de esa desmovilización, pues quedó siempre un grupo que nunca se acogió al acuerdo de paz, que fue este grupo de Iván Mordisco y Gentil Duarte, dos hombres de la guerrilla de las FARC del ala militarista, del ala más dura, que fueron conformando estas disidencias que, como te decía ahora, empezaron a crecer de 2.000 ya a casi 5.000 hombres en los últimos 4 años por Ujú. cuenta de una política dubitativa del gobierno Duque a la implementación del acuerdo de paz. Bien, pues muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos a esta hora de la mañana. Muy amable y muy gentil. Bueno, Román, a ustedes muchas gracias por estar siempre atentos a Colombia. Un gusto. Ricardo González es periodista, es analista político de la Universidad del Rosario en Bogotá.